Gracias por acompañarnos en este segundo estudio de la serie Haz de mí un discípulo. Nuestro tema de estudio es ¿quién es un discípulo? Acompáñanos en este estudio. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Bueno, esta es una grande pregunta con la que iniciamos nuestro estudio de ahora. ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo sé si yo soy un discípulo? Y para continuar con nuestro estudio, vamos con esta pregunta. ¿Cuáles son las características bíblicas de un discípulo? ¿Por qué? Porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que definirá quién en verdad es un discípulo, no los argumentos humanos, sino la palabra de Dios. Pero déjame decirte que un discípulo es alguien que responde a un llamado general y específico que hace Cristo Jesús. El llamado general es cuando llama a todos a unirse y el llamado específico es el que hace a aquellos que ya se han entregado a Él. A cada uno de los que nos hemos entregado a Cristo, Él nos hace llamados específicos. Ahora, un discípulo es alguien que nunca deja de aprender de Jesús, pues su formación es parte de un proceso que dura toda la vida. Por eso es que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 31 dijo: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día de su vida se entregaba a Jesús, renovaba su pacto con Cristo, lo recibía como Salvador, como Señor, como Maestro y como Rey pronto a venir. Por esa misma razón, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cada día levantarnos por la mañana, renovar nuestro pacto con Cristo, recibirlo como Salvador, como Señor, como Maestro, ¿verdad? Y como Rey pronto a venir. Un discípulo es un alumno, un aprendiz, un seguidor. Esto significa que tiene esa actitud de aprender y ese respeto hacia su maestro. Un discípulo es un estudiante de las enseñanzas de su maestro. Es alguien que vive en relación con quien le enseña, ¿verdad? O sea, en este caso, si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos ser un ejemplo de sus enseñanzas, debemos conocerlas, debemos practicarlas, debemos proclamarlas a otros, ¿verdad? Y sobre todo, debemos vivir en relación con Cristo. Un discípulo es alguien que vive sometido a su maestro y que trae a otros como futuros seguidores, en este caso de Jesús. Y todo esto es bonito, pero ¿qué pasa con los falsos discípulos? O sea, cuando hay un verdadero discípulo, entendemos que también hay falsos discípulos. De lo que tenemos que estar seguros es que nosotros no seamos falsos discípulos, sino verdaderos discípulos de Cristo. Vean esta cita de Elena de White en la matutina Alza tus ojos del 10 de octubre que dice: el que profesa ser cristiano y sin embargo actúa con el espíritu de un mundano da testimonio de que es un discípulo falso. O sea, hay falsos discípulos, hay falsos seguidores de Jesús. Y esos falsos seguidores de Cristo, esos falsos discípulos no alcanzarán salvación, tristemente. Por esa razón, yo debo estar seguro de que soy un verdadero discípulo de Cristo. He aquí la primera característica de un verdadero discípulo. Es humilde, refleja humildad. Vean lo que dice Mateo capítulo 10, versos 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Miren qué interesante texto. En este texto, la frase es más, o sea, cuando dice el discípulo no es más que su maestro, esa frase
Es más, viene del griego upper, que significa estar arriba, estar por encima o ser la cabeza. No está por encima de las demás personas, no se cree más que los demás, no hace de menos a las personas. Un discípulo de Cristo es humilde y en este caso se somete al señorío de Cristo. Por eso recibe a Cristo como la cabeza espiritual de su vida, de su hogar, de su empresa y de todas las áreas de su vida. Es así que un verdadero discípulo se humilla ante Cristo Jesús. Segunda característica de un verdadero discípulo: es obediente. Porque si algo ama el Señor, es la obediencia. Más que los sacrificios que traían en el Antiguo Testamento, era que sus hijos le obedecieran. Marcos capítulo 8, verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, aquí encontramos tres órdenes que reciben los humildes seguidores de Cristo. Ahora, déjame decirte que humildad no es sinónimo de pobreza, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho dinero y son humildes. Y hay pobres que no tienen casi nada y son muy orgullosos. Cuando hablamos de humildad, hablamos de ese espíritu humano, de no creerse más que los demás, de saber que el valor no lo dan las cosas, sino lo da la sangre de Cristo Jesús. Por esa razón, los humildes discípulos de Cristo son obedientes a tres órdenes. Número 1, a negarse a sí mismo. Esto significa que aceptan el señorío de Cristo en su vida. Someten entonces todas sus decisiones y todos sus gustos al señorío de Cristo. O sea, un verdadero discípulo hace algo primero consultando a su maestro, no solo a su yo. No solo basta que me guste a mí, sino que agrade a mi Señor Cristo Jesús. Número 2, un verdadero discípulo está dispuesto a tomar la cruz. Esto significa que el discípulo está muerto espiritualmente, ha morido al mundo y a su vieja vida pecaminosa, ha muerto al mundo y a sus malos caminos pecaminosos, ha muerto al pecado, a los vicios, a las adicciones, a todo lo que era su pasado. Está muerto espiritualmente. Y esto lo entendemos porque la cruz en el tiempo de Jesús era símbolo de muerte. Algunos creen que tomar la cruz es cargar alguna enfermedad, cargar algún problema, cargar alguna persona, ¿verdad? Como le dijeran a una esposa: oh, ese es su marido, es su cruz. Ese es su hijo, es su cruz. No, 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 eso no significa tomar la cruz. Tomar la cruz es estar dispuesto a morir espiritualmente y físicamente, así como Cristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Número 3. El verdadero discípulo está dispuesto a seguir a su maestro a donde quiera lo llame y a donde quiera lo envíe. Porque Jesús dice: sígueme. Entonces el verdadero discípulo obedece. El verdadero discípulo dice: yo voy a donde me envíes, yo voy a donde tú vayas, Señor. Veamos la siguiente característica de un verdadero discípulo. Está dispuesto al sacrificio. Dice Lucas 14, 26, 27 y 33 de esta manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Bueno, algunos han tenido un poquito de problema con esta palabra porque se siente fuerte, ¿verdad? Cuando Jesús dice que nadie aborrezca. Es más, en otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, lo traducen como quien no odia a su padre, a su madre. Entonces lo entienden como muy fuerte, ¿verdad? Porque las palabras aborrecer y odiar en nuestra mente occidental
son muy fuertes. Sin embargo, hacer un estudio de esta palabra nos ayuda a entenderla mejor. Aborrecer viene del griego misej y significa odiar, sacrificar por amor, o sea, en el sentido de poner en primer lugar, ¿verdad? También significa renunciar, estar dispuesto a dejarlo todo, como lo decía la última parte en el verso 33, ¿verdad? Quien no renuncia a todo. O sea, lo que Jesús está diciendo es que quien debe ocupar el primer lugar en mi vida como discípulo de Cristo no puede ser mi padre, no puede ser mi madre, porque ellos no me salvan, ellos no me perdonan pecados. Quien debe ocupar el primer lugar en la vida de un verdadero discípulo no es su pareja, no es su hijo o hija, porque ellos no pueden salvarlos ni perdonarnos los pecados. Quien debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es Cristo Jesús. Es más, para un verdadero discípulo, el primer lugar en su vida no lo ocupan las cosas materiales o cualquier otra situación, ni siquiera su propio yo. El verdadero discípulo tiene a Cristo en primer lugar en su vida. Es el primer pensamiento que tiene cada mañana al levantarse. La siguiente característica es el testimonio. Dice San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer viene del griego meno, o sea, esto significa esto significa mantener viva la palabra. Jesús está diciendo: si vosotros no mantenéis viva mi palabra, no seréis en verdad mis discípulos. Si mantenemos viva la palabra de Cristo en nuestra vida, somos verdaderos discípulos. O sea, las promesas del Señor siguen siendo válidas para nosotros. La segunda venida de Cristo sigue siendo una promesa real. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas generaciones más falten, para el verdadero discípulo de Cristo, su palabra es real, su palabra es actual, su palabra está viva. ¿Cómo puedo hacer para mantener viva la palabra? Bueno, según 1 Corintios 13:13, para mantener viva la palabra, debo tener en mi corazón fe, esperanza y amor. Sobre todas las cosas, amor. Esto significa que mi relación con Cristo es real. Siguiente característica: amor. Así como lo decíamos en el verso anterior, ¿verdad? 1 Corintios 13 nos dice que de estas permanecerán la fe, la esperanza y el amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, el amor es una característica de un verdadero discípulo. Predica con amor, habla con amor, actúa con amor. Es el sello en la vida de un verdadero discípulo. Por eso San Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, mira esta parte, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Una persona que va a la iglesia, que critica, que señala, que ofende, que siempre está discutiendo, siempre está peleando, siempre está oponiendo, siempre está señalando, esas actitudes solo dan evidencia de que no es un verdadero discípulo de Cristo. Porque un verdadero discípulo de Cristo ama al nivel que Cristo amó, al nivel ágape. Recordemos el caso de Pedro y Juan. Pedro decía amar a Cristo, pero cuando fue fuertemente probado, se mostró que no tenía este nivel de amor. Juan, por otro lado, cuando fue fuertemente probado, se mantuvo firme y fiel hasta la muerte, porque amaba a Cristo Jesús con el nivel ágape.
Es así que Jesús se refirió de Juan como el discípulo amado. No porque Jesús lo amara más, Jesús amaba a todos sus discípulos y seguidores por igual. Jesús lo llamó el discípulo amado porque de los 12 era el que más amaba a Jesús, el que había alcanzado ese nivel ágape. Y no es que Pedro no lo alcanzó. Pedro creía que era el más leal a Jesús. Cuando fue probado, mordió el polvo. Se dio cuenta que su nivel de amor no era el que Jesús pedía. ¿Se recuerdan esa plática que Jesús tuvo con Pedro? Pedro, me ágape. Pedro le decía, Señor, yo te filos. No llego a ese nivel de amor. No lo alcanzo. Pero Pedro fue sincero. Y Jesús ama la sinceridad. Así que con ese nivel de amor, no era el que esperaba, pero con ese nivel de amor, Jesús lo recibió, lo aceptó y le dio el privilegio de apacentar su santa grey. ¿Por qué? Porque Pedro, a medida que pasó el tiempo, alcanzó ese nivel de amor que todo discípulo de Cristo debe alcanzar. Ya que si las demás personas ven ese tipo de amor en nuestras vidas, ellas podrían decir, son verdaderos discípulos de Cristo. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Cuál es el nivel de amor hacia Cristo que los demás ven en ti? ¿Eres un verdadero discípulo? Y la última cualidad que yo quiero traer a sus mentes es la de dar fruto. San Juan capítulo 15, verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un verdadero discípulo da fruto sin forzarlo, porque ustedes ven el árbol. Si uno cuida un árbol, si abona el árbol solito crece y da fruto sin estar forzándolo, sin estar exigiéndole, sin estar presionándolo. El árbol da solito el fruto. De la misma manera, nuestra vida debe dar fruto. El problema es cuando no da fruto. Cuando no da fruto, entonces tenemos que preocuparnos, porque seremos en verdad discípulos de Cristo si andamos con Cristo. Nuestra vida dará fruto. Y es más, ese fruto que da un verdadero discípulo permanece. Así dice San Juan 15:16, que el verdadero discípulo da frutos que permanezcan. En este caso, podemos preguntar, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Apocalipsis 14:4 en la versión Biblia al día dice, estos se mantuvieron puros, hablando de los 144,000 redimidos, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Esto significa que Dios mira a las personas que se entregan a Él, a las personas que bajan a las aguas del bautismo y crecen en la iglesia. Cristo los ve como frutos. Los frutos son las almas que ganamos. Nuestra vida debe atraer a otros hacia Cristo para que entonces podamos decir, estamos dando frutos. Pero el sello de un verdadero discípulo es que esa persona que gano permanece en la iglesia. O sea, no solo le doy el estudio bíblico, no solo la atraigo a Jesús, sino que le ayudo a permanecer en Cristo, que es lo más importante. En conclusión, queridos hermanos y amigos, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo? Número 1, es humilde. Número 2, es obediente. Número 3, está dispuesto al sacrificio. Número 4, ama a Dios y a los demás con el nivel ágape de amor. Número 5, da testimonio. Y número 6, da frutos, o sea, nuevos discípulos. Su vida produce nuevos discípulos. Su vida atrae a nuevos discípulos. Querido hermano y amigo, yo quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a desarrollar estas características en nuestras vidas para poder ser contados entre los verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, lo básico que tenemos que hacer
para desarrollar estas características es buscar a Jesús en oración todos los días, buscar a Jesús en el estudio de la palabra todos los días y dar testimonio de Cristo a quienes nos rodean todos los días. Quiero orar por ti para que Dios nos ayude a cumplir esta grande tarea. Oremos. Querido Jesús, hoy hemos visto las cualidades que componen a un verdadero discípulo de Cristo. Quizás tengamos algunas, quizás no las tengamos todas, o quizás no tengamos ninguna. Suplicamos, Señor, guíanos, ayúdanos a poder desarrollar estas cualidades. Nosotros pondremos de nuestra parte. Te buscaremos en oración, en el estudio de la Biblia y en la testificación para poder sentir y reflejar tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga.